En la clase anterior estuvimos viendo la definición de un autómata finito determinista y pudimos observar en este caso que era una quíntupla, dijimos, ¿verdad? Es una quíntupla porque tiene en este caso un conjunto de estados, un alfabeto, tiene en este caso un estado inicial, un estado de aceptación y la función de transición. Esos son los 5 elementos, en este caso, que tiene un autómata finito determinista. Otra cuestión que debemos recordar es que, por ejemplo, cada variable de entrada puede ir, en este caso, de un estado a otro, solo a un estado. Es decir, con una variable de entrada no puedo ir y moverme a 2 estados cuando estamos trabajando con autómatas finitos deterministas. Eh, Estuvimos hablando también de en este caso, la tabla de transiciones, cómo se generaba la tabla de transiciones y esta nos facilitaba ver el desplazamiento en este caso, de un estado a otro con las variables de entrada. Y también todo dependiendo de la función de transición, que es lo que podemos observar aquí, ¿verdad? Entonces yo tengo un estado, tengo mi variable de entrada, que sería esta, por ejemplo, y eso me lleva a un siguiente estado o me deja en el mismo estado. Hoy vamos a ver algunos otros ejemplos que tienen que ver con la parte de autómatas finitos deterministas para que ustedes, en este caso, tengan más experiencia y conocimientos sobre esto. Aquí nos presentan en esta diapositiva un, un autómata. Es un autómata finito determinista y también nos están generando la tabla de transiciones. Pero quiero que observen ese dibujo. Lo voy a ampliar bastante. Yo quiero que lo observen y me digan ustedes si encuentran algún error en ese diagrama, en ese autómata finito. Escríbanlo ahí por medio del chat o me dicen, no hay problema. No hay estado de aceptación. Ah, bueno, primer detalle. No está definido el estado de aceptación. ¿Qué más? ¿Qué más falta ahí? Tampoco La el de entrada, inicio. la definición. Correcto. Los dos al mismo tiempo. Está bien, pero tienen razón. Correcto. No hay un estado inicial, no hay un estado de aceptación. ¿Qué otro error encuentran ahí? Esto es como el de aquellos juegos de encuentra las diferencias, ¿verdad? Solo que aquí se encuentran los errores. A ver, qué otro detalle encuentran ahí? Ya vimos que hay dos cosas. No hay un estado de aceptación, no hay un estado, en este caso, de inicio. ¿Qué más encuentran ustedes ahí? Revisen la parte de, si quieren voy a reducir otra vez el tamaño y voy a mostrarles la tabla de transiciones. Miren la tabla de transiciones. Tiene el estado S, T, U, tiene en este caso el alfabeto, incluye los ceros y unos. Por ejemplo, del estado S pasa al estado T con el 0. Del estado S pasa al estado 1, ¿verdad? Perdón, al estado U, perdón, con la variable 1. Ahí estamos bien, ¿verdad? Para S, ingresándole las dos variables, tengo un estado representativo al que puedo ir. Entonces, eso está bien. Recuérdense, si yo tengo en este caso un alfabeto con dos variables, esas variables pueden ir a un solo estado, no a dos. Entonces, ese está bien. Con T, por ejemplo, T se mueve al estado U con 1, ¿verdad? Ahí está. Y T se queda en T con la variable 0. Ahora veamos este. Miren el U. Miren su tabla de transición y miren el diagrama. U, por ejemplo, con la variable 0,
Mi tabla de transición dice que se va a T. Ahí está. Pero U con la variable 1 se queda en U. ¿Qué error encontrar? ¿Ya vieron el error? Ya que hay un como bucle en U que dice que si es cero, pues que Ah, retorna U, pero en correcto. realidad la tabla nos indica que si es uno retorne a U. Sí, correcto. Ahí tiene razón. Si se dan cuenta, aquí está usando, este autómata está usando para U dos ceros, es decir, con cero se quedan U y con cero también se va a T. Entonces, eso no podría pasar. Ahí ya estaríamos hablando de un autómata finito no determinista. Los no deterministas le permiten ir, en este caso, a diferentes estados usando la misma variable de entrada, pero como este es determinista, no se podría hacer. Entonces ahí está el error y la tabla dice otra cosa. Entonces la tabla me está diciendo que con la variable 1 se queda en U. Prácticamente en lugar de colocar ahí 0, debería colocar el 1. Entonces ese sería el tercer dato que nosotros debemos identificar ahí. Número 1, estado inicial. Número 2, nuestro estado de aceptación. Y el número 3, en este caso, revisar que cada uno de los estados, pues al ingresarle la variable respectiva, se vaya a su estado respectivo o a otro estado, pero no pueden repetirse. Es decir, con una misma variable no puedo estar en dos estados al mismo tiempo para este caso en particular. Bueno, veamos ahora usando el programa. Yo les dejé el enlace ahí para la página donde pueden descargar el programa. Era demasiado grande. Bueno, no es tan grande, son 11 megas, pero la plataforma no soporta o no me deja subir ese archivo. Entonces, mejor les dejé el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a crear aquí otro ejemplo. Q0, Q1 y Q2, por ejemplo. Aquí tenemos tres estados. No lograron. Ahorita voy a revisar eso. Había un botón ahí, había unos de descargas que son varias opciones. Pues si no lograron, voy a buscarles otro, no tengan pena. Veamos acá esto. Por ejemplo, acá, este se mueve de Q0 a Q1 por medio del 0. Se queda aquí con 0 y se vuelve a quedar ahí con 1. Y acá, por ejemplo, en Q2, se queda con el 0 ahí mismo y se queda con el 1. Y de aquí para acá, perdón, de aquí para acá, hay una transición con 1. Muy bien. Fíjense bien el tipo de diagrama que estamos realizando ahorita. Vamos a ponerlo aquí. Ahora, resulta que mi estado inicial es este, clic derecho, estado inicial. Y mi estado de aceptación es Q1. A ver, pues, ahora la pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de cadenas acepta este diagrama? Todas las que empiecen con cero. Las que empiezan con 0, correcto. Ahora, ¿me aceptará alguna que empiece con 1? No, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes ahí, este, este está fácil de revisar. ¿Por qué? Resulta que yo puedo venir, vamos a aumentar el tamaño para que se vea. Yo puedo venir acá, ingreso un 0, fácilmente el 0 va y llega al estado de aceptación. Es decir, con el simple hecho de colocar 0, lo acepta. Y después del 0 puede ir cualquier cantidad de ceros o unos y lo va a aceptar. Pero aquí está bien definida la restricción. Cuando inicie la cadena con 1, simplemente
no lo va a aceptar, va a descartar completamente el hecho de iniciar con 1. Entonces aquí puedo utilizar una evaluación multilínea. Entonces, por ejemplo, 0, a 0, 1, 1, 0, 1, a 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y aquí lo podemos ejecutar. Y si se dan cuenta, las que han iniciado con 0 son aceptadas. Entonces, fácilmente puedo yo venir y definir esto. Bueno, ahora, aquí, por ejemplo, sabemos que tenemos 3 estados, Pero, pero, ¿qué manda? disculpe, Ajá. esos estados de aceptación funcionarían igual sin la parte de abajo, sin la, ¿cómo se le llamaría esto? La flecha. Quitando esta opción de aquí. Ajá, Ah, quitando la opción del 1, dice usted. ajá, no Sí. funcionaría igual. Eh, bueno, vamos a hacer la prueba. Ahorita va a ver lo que pasa. Ya sé qué dice usted. Quitando esto y quitando esto. Ajá, Sí, de hecho lo que va a pasar ahí es que me va a aceptar. Pero por eso les digo yo, hay variaciones. O sea, podemos encontrarlo. Pero imagínense que a usted le plantean el problema a generar un autómata con 3 estados que solo acepte aquellas cadenas que inician por 0. O sea, pero ahí le están poniendo ya la restricción o le están indicando a usted que utilice 3 estados. ¿Verdad? Es una forma de verlo. Aquí, por ejemplo, si a usted le dicen genere un autómata finito determinista que solo le acepte cadenas que inician con 0, puede trabajarlo. Lo ejecuto y se dan cuenta, me acepta las que inician con 0 y las que inician con 1. Simplemente las va a descartar. Sí, sí es cierto, tiene razón. Pero por eso les digo, todo dependerá del planteamiento del problema que les den. Ahora, si ustedes les ponen o les imponen, mejor dicho, dentro del planteamiento del problema que utilicen 3 estados, el anterior era la forma de resolverlo. Si no les plantean eso, pues pueden dejar este de 2. O sea, sí es válido. ¿Estamos bien? ya, gracias, Miguel. Menos de nada. Pero sí, tienes razón. Entonces pueden ser 2 maneras. Entonces, si me dan libertad, en este caso, pues simplemente voy a venir y puedo ejecutar uno de 2 o uno de 3 en este caso. Solo vamos a ver, permítanme aquí. Solo voy a deshacer la eliminación porque me interesa, como que no me funciona el de deshacer. Bueno. Me interesa a mí porque así se va generando, vamos generando la tabla de transiciones, ¿verdad? A veces también con la parte de la tabla de transiciones me pueden indicar que no acepte un nulo, un vacío. Entonces también por eso es que debo tener el estado número 3, porque así el estado 0 cumple con que tenga una variable de entrada 0 y va a cumplir con que tenga una variable 1 en este caso y me lleva a otro estado. Entonces por eso es que pueden haber variaciones. Todo dependerá de las condiciones que nos presenten a la hora de estar trabajando con los diferentes autómatas. Veamos una siguiente. Por ejemplo, voy a agregar acá, voy a agregar otra vez el Q2 y vamos a establecer una relación. Vamos a ver. De Q0 a Q2 se va por medio del 0 y aquí me voy a quedar con el 1. Ahora esta de acá la voy a eliminar y voy a establecer una relación. Fíjense que ahora tengo 3 estados, pero no los voy a tener en el orden convencional, ¿verdad? Y esto se puede hacer también. Entonces, por ejemplo, acá me quedo con 0 acá y puedo venir acá e irme aquí. Aquí va con
un 1, por ejemplo. Entonces verifico, aquí está, con 0 me voy a Q2, con 1 me quedo en Q0, aquí en el estado Q2 con 0 me quedo en Q2 y con 1 paso al estado Q1. Y si se dan cuenta, mi estado de aceptación en este caso es Q1. Entonces, ahora veamos, generemos prácticamente nuestra tabla de transiciones a partir de esto. Fíjense, pues con Q0, estando en Q0, me puedo ir a Q2 con 0 y quedarme en Q0 con 1. Eso es lo que me va a generar la matriz de transiciones. Solo vamos a ver si me permite compartir esto. Ahí estamos. Listo. Ahí más fácil, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver. Ahorita vamos a ver eso, Carlos. Permítame un segundo. Eso sí podría pasar, Carlos, el retorno. Ahorita vamos a verificar eso. Y eso es bueno que vayamos analizando. Por ejemplo, aquí vamos a tener nuestros estados. Aquí vamos a tener a Q0. Lo voy a colocar así. Q1 y Q2. Y aquí vamos a tener nuestras variables 0 y 1. Aquí prácticamente formamos nuestra tabla de transiciones. Bueno, entonces acá, ¿qué pasa, por ejemplo, ahí? Ya vimos que lo vamos a poner en otro color ahí para que se vea distinto y lo logremos separar. Si estoy en el estado Q0 y le ingreso la variable 0, este fácilmente se va a Q2, ¿verdad? Este de acá le voy a colocar que es este es mi estado inicial, ¿verdad? El Q0 es mi estado inicial y el Q1, este de acá, es mi estado de aceptación. Fíjense, pues, de acuerdo al orden, yo tengo Q0, Q1 y Q2, pero mi estado de aceptación es Q1 y mi estado inicial es Q0. Entonces, estando en Q0, me voy a Q2 con 0. Si yo ingreso como variable de entrada el 1, la función de transición me dice que me voy a quedar en Q0. Si estoy en Q1, fíjense, Q1 es mi estado de aceptación, pero Q1 con 0 y con 1 se quedan en Q1. Y con Q2, fíjense, Q2 en este caso, si ingreso un 0, me quedo en Q2. Y si ingreso en este caso, un 1, me voy a Q1. Ahí terminaría y ahí prácticamente llegaría al estado de aceptación a partir de Q2. Ahora, ¿qué cadenas me aceptaría? Prácticamente ese... Vamos a correr un poco esto. ¿Qué cadenas me acepta este autómata finito determinista? Ahí dice Ángel 001. Vamos a hacer pruebas acá. Vamos a ejecutar esto. Si se dan cuenta, prácticamente mi estado inicial me indica que puedo iniciar con cualquier cantidad de unos, ¿verdad? Ahí vamos bien. Puedo iniciar con cualquier cantidad de unos. Para poder pasar al estado 2 necesito un 0 y puedo tener cualquier cantidad de ceros ahí. Y después, para pasar al estado de aceptación necesito un 1, ¿verdad? Entonces, ahí me está colocando Ángel 0011. ¿Qué pasa con el 0011? Voy a ejecutar estas que ya tengo y la que están escribiendo ustedes ahí. Y vamos a ver qué pasa. Y es aceptada. Pero ¿qué es aceptada esta? Porque también puedo venir y directamente agregar un 0. Me va a aceptar que empiece con un 0.
o cualquier cantidad de ceros después, ¿verdad? Necesito un primer cero para desplazarme de Q0 a Q2. De ahí X cantidad de ceros y después un 1 por lo menos para estar o llegar al estado de aceptación. Entonces, este autómata prácticamente, en el sentido del orden, si queremos verlo así, no hay problema, tanto en el que yo puedo tener Q2 al principio como un estado inicial y puedo tener el Q0 como estado de aceptación. Recuerden que también dentro de la parte de los autómatas deterministas, yo puedo tener varios estados de aceptación. Puedo venir yo y decir que el estado 0 también es estado de aceptación. Entonces eso me va a permitir tener, de cierta manera, más opciones para poder encontrar diferentes tipos de cadenas de entrada cuando estamos trabajando. Aquí hemos hecho ejemplos a partir de unos y ceros, pero podemos utilizar letras también. Yo puedo venir y tener las letras A, B, C, por ejemplo, y entonces eso va a hacer que mi matriz o mi tabla de transiciones ya tenga 3 parámetros para X estados, pero eso es mucho más funcional todavía cuando estamos trabajando con autómatas finitos no deterministas. Pero por ejemplo acá, este sería un tipo de cadena de aceptación. Por ejemplo, puedo tener 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, por ejemplo. Podríamos probar con esta, lo ejecutamos y lo acepta. Pero ahora debemos pensar también pues este es un tipo prácticamente que me está definiendo, me está aceptando en este caso cadenas que empiezan ya sea con unos o con ceros. Ahora, ¿qué modificación podría hacerle para decirle que empiece solo con unos? ¿Qué cambio Fíjate, debería hacer? ¿Qué manda? yo tenía la duda de cómo es que Q2 llegó a ser aceptado, ya que ahí yo estoy entendiendo que Q0 le pasa un 0 Ajá, y nunca le pasa un 1, por decirlo así. Entonces, ajá. ese Q2 queda como que en un bucle, en el 0. ¿Cómo es que se convierte en 1? No entendí esa parte. Ah, ya, ya. Mira, pues es más sencillo hacerlo de esta manera. La ventaja de este programa es que nos permite trabajarlo paso por paso, ¿verdad? A lo que usted quiere saber. La idea acá es que usted me está diciendo que aquí al quedarse en cero, ya no permitiría el paso al estado Q1. Eso es lo que me está planteando. Pero, Ajá, o sea, no veo dónde es que se convierte en 1 y pasa a Q1. ya, ya. Es que recuérdese que como en este caso el estado Q2 tiene la opción de trabajar con las dos variables, ya sea con cero o con 1. Entonces, aquí con cero es cierto que ahí se va a quedar siempre, ¿va? Si yo sigo ingresando 0, 0, 0, ahí se va a quedar. Pero en el momento en el que yo ingrese un 1, este va a pasar del estado Q2 a Q1. O sea que cuando estoy en el estado Q2 e ingreso un 1, ese es mi paso al siguiente estado, al estado Q1 en este caso. Pero por eso lo vamos a hacer aquí. Habían colocado el 0011. Vamos a chequear esto. Aquí estoy en estado 0, ¿verdad? Ajá. En el estado 0, en este caso, con 1 me quedaría ahí, pero si yo ingreso un 0 como variable de entrada, este me va a pasar a Q2. Entonces, si yo le doy paso, aquí lo lee. Fíjense, pues con el primer 0 pasó automáticamente al estado Q2. En este momento estoy en Q2. Y es lo que usted dice. Con X cantidad de ceros yo voy a seguirme quedando en el estado Q2, pero al ingresar un 1, este va a lograr hacer la transición que usted me pregunta. Entonces, Ah, si yo es le que yo doy... tenía entendido que esto funcionaba de otra forma. No, 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 Ahora no. ya entendí. Sí, o sea, por ejemplo, si yo no hubiera colocado, por ejemplo, no hubiera colocado una transición entre Q2 y Q1 con ninguna de las variables de plano, ahí nunca llegas a ser aceptado, ¿verdad? Entonces, esa es una otra situación, ¿verdad? O por ejemplo, si yo hubiera puesto que del estado Q2 al Q1 me paso por medio del 0 y no coloco el 1, es decir, que si yo hubiera agregado aquí un 1, 0, 1, y de ahí se quedó, ya no pasa, ¿verdad? Pero es porque no está usando la variable, una de las dos variables en este caso.
Entonces eso podría darse como situación. O si yo vengo acá, vamos a eliminar uno. Y que, Imagínese que yo quite eso. cada estado no evalúa otra vez la cadena. Cada Por estado, completo. No evalúa por completo otra vez la cadena, sino que... no, evalúa desde dónde va. Ah, ¿Ya? Entonces, por eso ustedes deben considerar la transición que lleva al momento. ¿Sí? Entonces, y la tabla de transiciones me permite saber el desplazamiento que se va a ejecutar. Entonces, por eso al ingresar la cadena, uno va evaluando más o menos qué cadenas acepta, cuáles no, o las cadenas con qué deben iniciar. Aquí, por ejemplo, yo quité el 0. ¿Qué pasa aquí? Puede ingresar cualquier cantidad de unos, con un 0 pasa al estado 2, pero del estado 2, para que en este caso pueda llegar a finalización, necesita un 1. Es decir, que yo, una cadena con 1 y X cantidad de ceros, ya no pasaría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debo considerar aquí. Entonces, aquí me está diciendo que acepta una cadena de X cantidad de unos, un 0 y después un 1. ¿Ya se dieron cuenta de esto? Aquí ya me limita a un 0 y un 1. Entonces, si yo voy a correr esto y voy a usar el paso a paso, ingreso el 1100, no, 0011 habían colocado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le doy clic acá, yo lo empiezo a ejecutar, le doy paso a estado 2. Pero después me va a leer un 0 y miren qué pasa, ahí me marca error, ahí se quedó. Entonces ahí ya se da la situación que me estaba planteando Daniel. Aquí prácticamente, al tener un segundo 0, simplemente ahí se quedó, ya no lee, ahí se detiene. Eso es prácticamente no aceptar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo ingresar otra cadena. Vamos a ingresar otra acá. Y si se dan cuenta, me va a aceptar X cantidad de unos, un 0, ¿verdad? Un 1 y X cantidad de unos. Vamos a probar qué pasa con esta. Le doy el paso 1, lee el 1, está en estado 0, sigue en estado 0, sigue en estado 0, sigue en estado 0, sigue en estado 0. Entonces, con X cantidad de unos, ahí está en estado 0 todavía, no ha finalizado. Pero, ¿qué pasa cuando pasa y entra un 0 al estado 0? Pasa al estado 2. En el estado 2 no puede haber otro 0. Ahí lo bloqueó a solo un 0. Entonces, con el 1 pasa al estado de aceptación. Y con otro 1, ahí se quedó prácticamente. Entonces, esta cadena la aceptó. Esta es otra forma de trabajar también. Cuando ustedes les pidan cadenas que tengan exactamente un solo registro para el paso, pues se da de esta manera. Aquí, por ejemplo, esta cadena obligatoriamente tiene que tener un 0 y un 1 en este paso, obligatoriamente. Entonces, si les piden a ustedes que generen cadenas que acepten solo ceros y unos en esa secuencia, pues ya ustedes lo limitan. Una cuestión con los autómatas finitos deterministas es que en cuanto más complejo se vuelve el problema que le están pidiendo, tiene muchos más requisitos, digámoslo así, más estados tienen que tener, porque el autómata finito determinista implica que se usen más estados si yo quiero colocar más limitantes, estilo esto que acabamos de ver. Entonces, esas son situaciones que debemos ir considerando cuando estamos trabajando o planteando diferentes ejemplos. Ahorita les voy a seguir mostrando algunos otros casos en particular, pero la idea es que ustedes vayan entendiendo el funcionamiento de esto. Otra cuestión que debemos considerar es el hecho de que, por ejemplo, yo puedo colocar a este como estado final también. Entonces, ¿qué pasa si es estado final? Ahora resulta que acá, este también se convierte en un estado de aceptación. Y entonces, ¿qué sucede? Este me va a aceptar cadenas de unos y un 0 y lo acepta, ¿verdad? Fíjense, pues, tiene que haber X cantidad de unos y debe finalizar con un 0.
pero también me acepta cadenas que tengan uno o varios unos, un 0 y X cantidad de unos, o un 1 y X cantidad de ceros. Me lo va a aceptar también. Entonces, esta es otra variación de este ejercicio. O sea, son los planteamientos que se les pueden proponer en algún momento. Bueno, denme un momentito, voy a cargar el video de esto y se vuelven a conectar en un par de minutos. Por favor.